Hoy día vamos a trabajar en un problema de corrección del factor de potencia. En este caso vamos a plantear un problema y lo vamos a resolver utilizando los conceptos de potencia compleja o potencia fasorial. Bien, el enunciado del problema, tal cual como empieza acá, dice: un consumidor opera un motor de 50 kilovatios a un factor de potencia retrasado de 0,8. La tensión de la fuente corresponde a 230 voltios RMS o voltios eficaces. Para determinar tarifas eléctricas inferiores, el consumidor desea elevar el factor de potencia a 0,95 retrasado. Presente una solución posible. Muy bien, este problema es el ejemplo 11.9 del capítulo 11, capítulo denominado Análisis de potencia en circuitos de corriente alterna, del libro Análisis de circuitos en ingeniería de Haidt, Kemmerly, Durbin. Bien, la solución consiste en hacer el siguiente planteo. Primero tenemos una carga donde no se ha realizado todavía la corrección del factor de potencia. Entonces tenemos una carga, que en este caso va a ser el motor, con una potencia fasorial o potencia compleja S1 con un fasor de corriente I sub 1. Y tenemos ya obviamente el fasor de la fuente. La situación que va a ocurrir en ese circuito después de la corrección del factor de potencia va a ser que vamos a tener otra carga en paralelo, la cual va a responder a una carga capacitiva cuya potencia fasorial o potencia compleja va a ser S2 y vamos a tener un fasor de corriente 2. La sumatoria de ambos fasores de corriente 1 y 2 me va a dar un nuevo fasor que va a ser el fasor de corriente total. Muy bien, entonces para empezar a analizar esto nos vamos a concentrar primero en la situación del circuito eléctrico antes de la corrección del factor de potencia. Para tal fin vamos a utilizar esos datos que tenemos sin tener en cuenta lo que me están pidiendo en la corrección. El fasor, por ejemplo, el fasor de tensión es igual a 230/0 voltios. Como dijimos, la potencia compleja 1 del motor es igual siempre a una potencia activa propia del motor más una potencia imaginaria reactiva. Muy bien, el dato de la potencia activa está dado porque me dice que el motor tiene 50 kilovatios. Por lo tanto, P1, la parte real de la potencia compleja, va a ser igual a 50 kilovatios o expresado en vatios, 50 por 10 a la 3 vatios. Bien, respecto a la potencia reactiva Q1, vamos a empezar diciendo que el signo de la potencia reactiva Q1 va a ser positivo porque esto significa que la carga es inductiva. Muy bien. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener la potencia reactiva 1? Q1. Bueno, ese dato está incorporado en el factor de potencia retrasado de 0,8. ¿Por qué? Como yo sé que el factor de potencia es igual al coseno al coseno de el ángulo θ1 menos φ1, entonces, utilizando el arco coseno de 0,8 me da que ese ángulo de desfasaje va a ser igual a 36,869897 grados. Por lo tanto, utilizando trigonometría en el triángulo de potencias, yo sé que multiplicando la tangente de ese ángulo, del ángulo que tenemos acá, θ1 menos φ1, y multiplicándolo por la potencia activa 1, voy a obtener la potencia reactiva 1, es decir, el término imaginario de la potencia compleja. Y ese valor me da 37.499,99912 volamperes reactivos. Muy bien, con los dos componentes yo puedo obtener la potencia compleja fasorial
antes de la corrección del factor de potencia. Entonces, esto que tenemos acá, expresado como número complejo, S1 es igual a la parte activa, 50 por 10 a la 3 vatios, más J, 37.499,999112 volamperes. Entonces, esto es la potencia compleja o potencia fasorial antes de la corrección. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es analizar el circuito después de la corrección del factor de potencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deseamos de la corrección? Bien, lo primero que nos pide el problema es que tenemos que tener un factor de potencia de 0,95 retrasado. Ese factor de potencia retrasado está relacionado con el fasor de corriente I. Entonces, de la misma manera que operé acá con el factor de potencia antes de la corrección, en este caso el factor de potencia después de la corrección es igual a 0,95 y desarrollando obviamente el arco coseno de 0,95 me da un ángulo de tita menos alfa 18,194872 grados. Muy bien, y apelando a la trigonometría, obtengo que el valor de potencia reactiva va a ser igual a 16.434,2493 volamperes reactivos. La pregunta es, ¿qué ocurre con la potencia activa? En este caso, estamos trabajando en un caso ideal, podemos decir que únicamente la corrección del factor de potencia a través de S2 no va a haber disipación de potencia activa. Por lo tanto, la única potencia activa presente van a ser los 50 kilovatios del motor. Permanece en este caso igual que en el caso antes de la compensación o la corrección del factor de potencia. Entonces, la potencia complejo fasorial después de la corrección del factor de potencia va a ser compuesta por 50 por 10 a la 3 más J 16.434,2493, que es la parte de potencia reactiva. Muy bien, en este caso me conviene ahora explicar algo. Si esa es la potencia compleja o fasorial total de este circuito, una parte va a ser la potencia compleja aportada por el motor o tomada por el motor, perdón, y otra va a ser la potencia compleja tomada por el capacitor. Entonces, esta ecuación de potencias complejas me lleva a operar algebraicamente para despejar la potencia compleja del capacitor, denominada S2. Muy bien, S2 simplemente es la diferencia entre la potencia compleja total menos la potencia compleja del motor. Hago la diferencia de los números complejos, elimino la parte real, me queda únicamente la parte imaginaria y tengo que la potencia compleja del capacitor es igual a menos J 21.065,79419. En este caso, obviamente acá es volamperes reactivos. Muy bien. Con este valor de potencia compleja del capacitor, voy a utilizar la definición de potencia compleja que me dice que la potencia compleja es igual al producto del fasor de tensión multiplicado por el complejo conjugado del fasor de corriente. Entonces, despejando, voy a obtener que como tengo el valor de potencia compleja del capacitor y tengo el valor de tensión, porque la tensión, el fasor de tensión es el mismo para las dos cargas, realizo el cociente y obtengo que el complejo conjugado del fasor de corriente del capacitor es igual a menos J 91.590.409 amperes, menos J 91,5 amperes. Ahora lo que voy a hacer es eliminar el complejo conjugado y reconstruir. Para eso, para obtener el fasor de corriente sin el complejo conjugado, lo que hay que hacer es invertir el signo de la parte imaginaria. Eso es lo que hemos hecho acá. Entonces, fasor de corriente 2, es decir, el fasor de corriente que circula por el capacitor, es J 91,59041 amperes. Muy bien.
Ya con el fasor de corriente 2, lo único que tenemos que trabajar es para obtener la impedancia, utilizando ¿qué cosa? La ley de Ohm fasorial. Entonces, la ley de Ohm fasorial me dice que la impedancia 2 va a ser igual al cociente entre el fasor de tensión, que ya lo tenemos acá, y el fasor de corriente, que ya lo hemos calculado. Por lo tanto, el resultado de la impedancia 2 o la impedancia del capacitor es menos J, 2,511180 ohmios. Muy bien, y por la definición de reactancia inductiva, yo sé que el valor de la impedancia 2 es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacidad. Despejo el valor de la capacidad y incorporo el valor de la impedancia o de la reactancia capacitiva y me queda, utilizando una frecuencia de 60 Hz como me propone el libro, que el cociente de 1 sobre 2 por pi por 60 por 2,5180 me da un capacitor de 1056,309139 por 10 a la menos 6 faradios. Si nosotros utilizamos microfaradios, entonces el capacitor va a ser igual a 1056,3. Ese es el valor del capacitor que va a corregir el factor de potencia inicial en el antes de esta situación, que era 0,8, y lo va a llevar a un factor de potencia de 0,95 retrasado. Con eso hemos concluido este ejercicio.